Bienvenidos a Cundinamarca Emprendedor, la red de empresarios y emprendedores más grande en Cundinamarca. Buenos días amigos de Cundinamarca Emprendedor. Hoy estamos en Madrid, Cundinamarca, con un empresario de la región, una persona que ha hecho empresas durante muchísimos años, que tiene una compañía que se llama Sotran S.A., que hace todo el tema del transporte público en Madrid, en la Sabana Occidente. Don Mario Loaiza, bienvenido a Cundinamarca Emprendedor. Gracias. Le agradezco primero que nos acepte esta invitación de poder contarnos la historia de su empresa, y me gustaría que nos la contara. ¿Cómo arranca la idea de hacer esta empresa aquí en Madrid, Cundinamarca? Lo que le gusta a uno de joven, pasear y estar en fiestas, y todo comienza con un paseo que organizamos un grupo de amigos y se nos quedaron algunos porque no habían los recursos. Entonces nació la idea de invertir en algún negocio que nos permitiera recoger los fondos para el próximo paseo, y entonces encontramos en qué invertíamos, y uno de los amigos nos invitó a que compráramos un carro. Analizamos lo del carro y nos dimos cuenta que había la necesidad, que era negocio, pero que había la necesidad de organizar ese negocio. Entonces nos averiguamos en el Intra y montamos la empresa. Entonces, ¿Y hace cuánto tienes la empresa? Por eso en la época que yo comencé tenía por ahí como 16 años, eso como fue en el año 72 más o menos. 72. En el 72, y la empresa inicialmente la creamos Veredal. Veredal, ok. Veredal, después la ampliamos a Urbana Veredal, sí. Después departamental, y estamos en Operación Nacional. Operación Nacional, qué bien. Pero, o sea, ese bichito del emprendimiento, de hacer empresa, ¿lo tenía desde antes o...? Sí, claro. ¿Toda la vida? Yo ¿Desde muy pequeño? Vengo de raíces paisas, que los paisas son muy empresarios. Mi padre era un empresario y ya uno negociaba, ya uno tenía negocios. Ya tenía negocios. Sí. Los primeros negocios fue montar un supermercado familiar que le vendíamos a los inquilinos. Reciclábamos lo que botaba Azulejos Corona, y esto nos permitía ya conseguir recursos. Desde luego pues nos formamos como técnicos electromecánicos, y ya los empleos nos generaron recursos, y esos ahorros fueron los que invertimos aquí en la empresa, pues desde luego con el capital familiar y de los amigos de esa época. De esa época. ¿Hacia dónde quiere llevar usted a Sotran? O sea, ¿cuál es la meta que usted le tiene? ¿Qué quisiera hacer en su empresa? No, desde luego uno pues aspira a ser una empresa, ojalá multinacional, sí. Y la meta mínima es ser un operador de transporte. Sí. Inclusive ya la razón social la tenemos enmarcada dentro de ser un operador de transporte, y estamos preparándonos. Llevamos unos 20 años preparándonos, montando talleres, montando estaciones de servicio, terminales, adquiriendo el parque automotor de propiedad. Pero esas políticas a nivel nacional no son muy claras, ¿no? Ustedes se ha oído que se habla del transporte masivo, sí. Pero también se está permitiendo el uso de bicitaxis o mototaxis, que contraría una política de masificación del transporte. A eso iba a ir ahorita. Digamos que el tema legal en este gremio del transporte ha influido mucho, o debería influir mucho en el transporte ilegal, que realmente ya no se tiene mucho control. Diría yo que se controla más a las empresas legales que a las ilegales. No, eso sí, la carga legal para las empresas organizadas es demasiada, pero se permite la informalidad y la ilegalidad. Total. No, se hablan de proyectos económicos del país, por decir algo, masificar el transporte a través de trenes, a través de los sistemas como Transmilenio, sistemas estratégicos de transporte, pero son muy pobres. Uno ve que el transporte en Bogotá, se organizó el transporte estratégico de transporte, y todas las empresas están quebradas, sí. Porque esa política, el Estado la mira muy politiqueramente, es decir, solucionar necesidades con promeserías, con
con soluciones inmediatas, sino con soluciones técnicas que implican inversiones económicas, préstamos de bancos, reducción de tasas de interés. Entonces, yo creo que lo que les pasa a Bogotá, a los empresarios de Bogotá, pues es la falta de una verdadera política nacional en esos temas de transporte, y que esos temas de transporte los necesitamos en todas partes. En el caso de Madrid, del occidente de la Sabana, estas poblaciones ya son barrios de dormitorios de Bogotá, y entonces la interconexión entre Madrid, Mosquera, Funza y Bogotá es bastante. Entonces se necesitan planes estratégicos de transporte, pero pues no hay un líder, del gobierno, porque si a mí me ponen como líder, yo les he propuesto a los alcaldes la creación de sistemas estratégicos de transporte, pero como que no les interesa. Sí, entonces les interesa solucionar problemas, inclusive creando ilegalidad. Entonces no se apoya verdaderamente soluciones profundas a la comunidad. El tema de la movilidad. En esta zona estamos en Sabana Occidente, que es el occidente de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, 20 kilómetros más o menos de... Aquí en este sector podemos estar viviendo unas 500.000 personas, de pronto un poco más. Yo sí creo que un poco más, hay unas 700.000 personas, y que hace pues indiscutiblemente el tema de movilidad muy crítico. ¿Le afecta ese tema de movilidad, por ejemplo, y volviendo un momento al tema de la empresa, la rentabilidad de su negocio, el tema de la movilidad? Sí, claro, bastante. Uno se gastaba a Bogotá ir a la Caracas con 13, se gastaba 45 minutos, y hoy solamente va hasta las Américas con 56 y se gasta hora y media. O ibas por la calle 80 a la Caracas con 80 en 45 minutos, y hoy se gasta hasta la 80 con el Portal está gastando hora y media, hasta 2 horas se gasta. Hasta 2 horas, claro. Sí, claro. Y desde luego tampoco hay una política de mejoramiento vial. No hay una sola vía. Y por ejemplo, este municipio, o todos los municipios del occidente de Cundinamarca, no han tenido transformación en estructura. Sí. Se ha trabajado sobre las mismas vías. Se han entregado en concesión las vías que fueron construidas hace 200, 300 años. No hay una concesión donde se cree una nueva vía. Una nueva ruta. Álvaro Cruz prometió extender, por decir algo, la avenida del Ferrocarril o la avenida de la Esperanza, pero eso nunca quedó, ¿no? Nunca pasó. Y entonces hay una inmovilidad en el occidente de la Sabana, hay una inmovilidad que afecta a todo el mundo, y claro, desde luego nuestros negocios se ven afectados por los altos costos, en aumento de los costos de insumos, tiempo de demora en la movilidad, y pues se presta un mal servicio a la comunidad. Por ejemplo, ese planteamiento que hacía Enrique Peñalosa en su momento de organizar los talleres del metro en Mosquera, ¿cierto? Y que mandaba una línea del metro y que hacía... ¿Usted cree que Cundinamarca perdió o ganó al no aceptar eso y que quedara el metro solamente en Bogotá? No, es que los líderes o los gobiernos o los alcaldes piensan muy particularmente. Él piensa en Bogotá, pero no piensa que ya no es Bogotá, sino es la sabana de Bogotá. Correcto. Entonces, el alcalde quiere entregarle a los bogotanos una solución, pero afectando a los cundinamarqueses. Bueno, todos somos cundinamarqueses, sí, claro, afectando a los demás municipios. Y una obra de esas afecta a cualquiera de estos municipios. Total. Entonces, si no hay una integración, como por decir algo, el tren de cercanías, que el tren de cercanías un alcalde lo apoya y el otro no lo apoya. Entonces, no hay una solución efectiva política, económica y social. Sí, entonces, eso es una solución para los de Bogotá, pero afecta a la población de Mosquera, de Funza, etcétera, etcétera. Total. O sea, yo vería que obviamente este tema del transporte como tal, digamos que es un servicio público y que permite esa parte de la regulación, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Transporte, todo el tema de regulación afecta siempre, pero también mucho tiene que ver con la parte política, ¿no? O sea, la política realmente, o los gobernantes locales son los que muchas veces pueden afectar temas de movilidad, de nuevas licencias, de nuevos cupos de transporte para las empresas. No, es que en Colombia no hay políticas de transporte, ¿no? Se cuenta que se ha trazado una política de masificación del transporte en las ciudades como Bogotá, y ahí tenemos el problema de los empresarios. ¿Pero por qué los empresarios?
porque no ha habido una planeación económica, financiera, pero sí se quiere, entrarle a prestar un servicio sin los elementos al empresario, sin la plata, sin los recursos, y solamente imponiendo unos trazados que muchas veces no obedecen a las necesidades de la sociedad. Entonces hay una contradicción entre las necesidades frente a las soluciones que ha planteado el gobierno. Tienen entendido cuál es la solución, pero no saben cómo hacerlo, no lo han planeado. Entonces acabaron con 65 empresas, dejaron 13, pero a esas 13 no le han dado los recursos financieros para que entre a prestar un servicio eficiente. Eficiente, perfecto. Bueno, nos fuimos mucho a la parte política que tiene mucho que ver, y vamos a retomar el tema empresarial. Yo veo muy interesante, digamos, usted se está preparando, como me decía, estamos montando talleres, estamos organizando estaciones de servicio. ¿Usted piensa llevar, obviamente, su empresa como a cubrir algunas rutas en Cundinamarca, por ejemplo? Pues el gobierno nacional ha reglamentado, ha hablado de los corredores viales, que va a entregar los corredores viales. Entonces, pues es tener la oportunidad de participar en esos procesos licitatorios. Valga decir, el corredor FACA-Bogotá. Sí. Entonces, es prepararnos organizacional y adquirir la experiencia, porque hace 20 años no sabíamos qué era tener un vehículo de propiedad y qué es administrar una flota de equipo de transporte. Llevamos 20 años y todavía estamos en un 70%, porque montar una infraestructura de esa naturaleza implica altos costos, alta experiencia, y desde luego pues hoy hemos vinculado a la familia y la hemos preparado para que tengamos esa parte administrativa. Pero desde luego estamos preparados a lo que el gobierno quiera, pero lo ve uno como muy lento por parte del gobierno. Entonces, Mario, cuando usted arranca con su empresa, ¿cierto? Dice, con un solo vehículo iniciamos este proceso y demás, y ya inicia a organizar y a cuadrar su empresa, digamos que tenga totalmente todo el proceso empresarial. Si usted se remitiera a esos años y estando hoy empresario exitoso, con todo lo que nos cuenta que tiene su empresa en infraestructura, ¿hubiera necesitado más dinero? ¿O usted volvería a arrancar como la arrancó? No, todos los negocios necesitan mucha más plata de la que uno presupuesta. Pero de ahí está la gracia y la realización del empresario. Es vencer los obstáculos que se presentan en la vida cotidiana, bien por límites de la sociedad o por límites impuestos por los gobiernos o por las políticas económicas. Uno siempre tiene que sobrepasar hacia esas barreras o obstáculos. Y eso es lo que nos ha tocado con este negocio. Las normas son muy precisas, muy llamadas a prestar servicios de calidad hacia el usuario, pero están las normas. Pero si el empresario no las muele, no las ejecuta, no supera las barreras que el mismo Estado coloca, pues no tendrá éxito en la realización del negocio. ¿Cuál ha sido el momento más complicado como empresario para usted? Uy, sí, claro. Para poder llegar a tener operación nacional, en entonces había una calificación a las empresas de la calidad en los servicios, la administración, la seguridad, los beneficios que se le dan a los propietarios de vehículos, etcétera, etcétera. Y cuando comenzamos a montar el almacén, los talleres, la empresa, digamos, les hacía préstamos a los propietarios de vehículos para comprar vehículos, para las reparaciones, para las llantas, los combustibles. Y entonces los propietarios se rebelan algún día y no le pagan las obligaciones, y la empresa tenía obligaciones con proveedores, con bancos, y entramos en un proceso casi que alcanzamos en la asamblea a decretar la insolvencia de la empresa, un concordato, a convocar a un concordato. Lo aprobamos, pero sin necesidad de concordato cuadramos los pagos con los bancos y con los proveedores, y finalmente salimos de esa crisis económica que fue bastante dura. Desde luego dejó muchas experiencias. Hoy en día seguimos prestando créditos, servicios, pero lo hacemos muy vigilado, muy controlado. Ya hoy en día, anteriormente le entregábamos un vehículo al propietario con la cédula. Uh-huh. Hoy en día le entregamos más bien el vehículo al propietario, pero que le pague al banco, que se entienda con el banco.
Que haga toda la que parte haga, bancaria. o sea, que le deba al banco. Nosotros financiamos por ahí un 20%, pero ya nos quitamos esa carga de tener una cartera morosa y de estar cobrando. Sí, es complicado. Digamos que los temas financieros es eso. Y la proyección que tendría, por ejemplo, su empresa cuando usted quiera tener otro tipo de servicios. ¿Ha pensado en otros servicios adicionales al colectivo, que tengo entendido que es lo que la fuerte suyo de su empresa? Pues la empresa tiene servicio individual y servicio colectivo, Okay. pero se ha desarrollado y ha crecido más en el servicio colectivo. Desde luego, uno mirando y aplicando lo que es las políticas nacionales, lo que se ha querido proveer como políticas de masificar el transporte, uno ya han ido tratando, y estamos inclusive en la gestión de cambiar los vehículos que tenemos por buses padrones o buses articulados. Estamos en ese proceso, ¿no? Lo que pasa es que la misma norma pone trabas. Porque sí, estos municipios ya necesitan vehículos grandes, vehículos de 60, 120 pasajeros. Saliéndome un poquito de su empresa, usted como empresario, ¿ha pensado en otro tipo de negocios, digamos, montar otro tipo de empresas, como otra visión diferente, teniendo en cuenta su experiencia, su visión en los negocios? ¿Ha pensado en otro tipo de empresas? No, pues uno siempre, cualquier negocio cansa, y especialmente el tema de las relaciones obrero-patronales es complicado, ¿no? Y especialmente el Estado nos ha puesto una serie de cargas que no son propias de la empresa, que es formar a los trabajadores. Entonces hoy en día tiene que reformar a los conductores, a los propietarios, a los empleados, y es un tema que es meterse en un tema de educación que no es el negocio de uno. Pues me estaba creando como la necesidad, como que, oiga, más bien me meto en el negocio y la educación para formar a mis trabajadores, a mis conductores. Entonces hemos pensado y estamos en esa, como que madurando esta idea de crear una institución educativa de formación superior para formar conductores profesionales, como lo exige la ley en el día de hoy. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo está este proceso? ¿Sus hijos, su familia trabaja con usted en la empresa, en la estructura de la empresa? Sí, la verdad que la empresa la iniciamos con 25 amigos, pero finalmente nos hemos venido quedando nosotros a administrar la empresa, y desde luego pues hemos tenido la formación que nos dio nuestro padre, que nos apoyó, que fue el liderador, el líder inicial. Nos ha tenido trabajando como hermanos. Aquí han trabajado mis 9 hermanos, hoy en día trabajan 7, y ya nuestros hijos ya como profesionales han venido adquiriendo el espacio aquí en la empresa, dirigiendo parte de los negocios que tiene la organización. Y pues desde luego uno aspira que la familia se vincule a la empresa, pero también como una política hemos permitido que adquieran la experiencia por fuera de la empresa, para que de esta manera poder mantener ese vínculo de familia muy aparte al vínculo empresarial. Que el gobierno empresarial nunca se pierda, digamos. Para que nunca se pierda y no se acabe la familia, porque es que muchas veces se acaba la empresa o se acaba la familia. Sí. Y la idea es no acabar ni la familia ni acabar la empresa. No, Mario, digamos que tenemos claro que Sotran se ha ganado un espacio en esta región como líder, y una cosa que me ha gustado mucho y me parece que lo estaba viendo es el tema de la implementación de todo lo que son todo el proceso tecnológico, esa avanzada tecnológica que incluso permite que sus conductores tengan la posibilidad de descansar un poquito más, porque no tienen que estar luchando con el tema de la guerra del centavo. ¿Cómo usted aplicó en su visión el tema tecnológico a todo el servicio? ¿Cómo lo hizo? Pues uno tiene que mirar cuáles son las metas en las que uno puede desarrollar su negocio. Y una de las metas en un servicio que es bien competitivo es la calidad en el servicio al usuario. Hicimos los análisis, los estudios, y nos encontramos que el cliente, el usuario, requiere un servicio de agilidad, de comodidad, y entonces implementamos la tecnología en los vehículos que nos permitiera controlar los excesos que acostumbra el conductor, y entonces pusimos al conductor a que atienda al cliente,
que no se preocupe por la producción del vehículo, sino que se preocupe por la atención al cliente. Y la seguridad, me imagino. Y la seguridad. Atendiendo al cliente viene la productividad. Entonces le implementamos tecnología a los vehículos que controla los números de pasajeros, los lugares donde se baja, se sube, el sobrecupo de los vehículos, cámaras de video que le dan también seguridad al usuario. Total. Y entonces nos ha agilizado el servicio y nos ha brindado una calidad que nos ha permitido tener clientela seleccionada y también mejorar los servicios hacia la comunidad. Perfecto. Bueno, Sotran es una empresa de transporte con una visión moderna, con una visión que siempre está a la vanguardia. Lo felicito realmente por esa visión empresarial y muchas gracias por atendernos y estaremos aquí visitándolo próximamente para que nos cuente y hablemos un poquito de política de pronto. Gracias, don Germán. Muchas gracias por su invitación y a Cundinamarca Emprendedor por darme este espacio de expresar mi pensamiento de lo que debe ser un servicio de calidad, especialmente el transporte de pasajeros.